Bien, ahora vamos a ver los sistemas de control, partiendo de lo que es la definición del sistema, el cual es un conjunto, una colección o un ordenamiento de componentes físicos unidos y relacionados que actúen como una unidad completa. En este caso, un sistema se puede ver como una caja negra, el cual contiene diferentes números de entradas y por lo tanto obtener un cierto número de salidas. Estos sistemas internamente se tienen lo que llaman componentes, los cuales son encargados de realizar una tarea específica, ya sea para diferentes propósitos. Bien, ahora los sistemas de control de igual manera es un ordenamiento de componentes físicos unidos relacionados de tal manera que dirijan o regulan al mismo tiempo un sistema a otro. En este caso, tiene como objetivos entradas o referencias, se obtiene un sistema de control con diferentes componentes, como se mencionó anteriormente, para obtener un resultado o una salida o variable controlada. Dentro del bloque del sistema de control está lo que es la planta, el proceso a controlar, el controlador mismo, que es el que se encarga de manipular las variables para poder manipular el proceso o la planta, a través de actuadores y con transductores. Finalmente, para sistemas de lazo cerrado, pues se tienen lo que son comparadores para precisamente poder disminuir el efecto del error en la entrada con respecto a la salida, o mejor dicho, de la salida con respecto a la entrada. Bien, existen dos tipos de sistemas de control. Tenemos lo que es el lazo abierto, en el cual, como se puede observar aquí, simplemente es un lazo directo que no tiene retroalimentaciones, pero consta de una entrada o referencia, un controlador, el cual genera una variable manipulada para poder manipular el sistema o la planta y finalmente obtener una salida. Estos sistemas normalmente se utiliza lo que es la experiencia del usuario para poder manipular ese tipo de sistemas, ya que no hay una retroalimentación de un error. Por lo tanto, estos sistemas normalmente se utilizan cuando los resultados no son tan exactos o tan precisos, no son requeridos, y por ende son baratos de implementar, pero los hacen un poco menos confiables. Un ejemplo de este sistema de control en lazo abierto sería, por ejemplo, este sistema que es un sistema de control en lazo abierto, en el cual consiste en manipular la velocidad del eje del motor a través de un potenciómetro, el cual pasa a su actuador y en este caso pasa a la parte de manipulación o la variable, el elemento de control y el elemento de corrección, por así decirlo, y alimenta el motor de tal manera que en función del potenciómetro o del voltaje que pueda generar este potenciómetro sea proporcional o equivalente a la velocidad que se requiera del eje del motor. Por lo tanto, no hay una retroalimentación en sí en ese sistema, de tal manera que solamente se basa, suponiendo que el potenciómetro tiene una escala en donde, dependiendo de la resistencia o del voltaje que aplique este potenciómetro, sea correspondiente a una velocidad de salida del eje. Entonces, el usuario, en base a esa experiencia, diría, pues ok, voy a calcular, voy a manipular ese potenciómetro en función de la escala y se supone que voy a tener unas ciertas RPMs a la salida. Pero no hay una certeza de que efectivamente el motor esté utilizando, que el eje del motor esté a la velocidad deseada. Y bien, en cambio, por ejemplo, en el lazo cerrado, se tiene lo que es ahora sí una retroalimentación, de tal manera que tengo mi entrada que compara ese valor de la entrada con lo que yo estoy midiendo a la salida, de tal manera que la diferencia que existe en este comparador es proporcional al error o es igual al error. Este error va al controlador, que en este caso
va como entrada al controlador y este obtiene una salida para manipular al sistema de tal manera que esa salida sea lo más cercano a la entrada o la referencia deseada. ¿A partir de qué? A partir de la retroalimentación que existe en el lazo en este lazo, ¿no? Igualmente podemos tener esas perturbaciones de tal manera que ese sistema pueda tener la capacidad de reducir el error lo más posible, de tal manera que mi salida sea lo más cercano a mi entrada con un error prácticamente cero. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es un ejemplo de un pequeño robot, un robot tipo péndulo, en el cual tenemos una posición deseada, la cual se compara con los datos que vienen de la salida a través de un encoder, que sería la parte del sensor o el sistema de medición, los cuales van a un amplificador. Este amplificador habilita lo que es el actuador, el motor del robot, para, dependiendo del error, se ajuste o le dé la potencia necesaria de tal manera que en función del tiempo yo pueda tener mi robot o mi salida, en este caso a la posición actual, de tal manera que mi sistema se acerque lo más posible a la posición deseada de mi entrada. Y así sucesivamente hasta que el robot, en este caso, alcance la posición con un error prácticamente cero. Bien, existen lo que se llaman otro tipo de clasificaciones. En este caso se tiene lo que es el control del sistema de una sola variable, o CISO, el cual el sistema tiene una variable de entrada y una sola variable de salida, a diferencia de un sistema de control del sistema multivariable. En este caso, el sistema multivariable tiene una o más entradas y tiene una o más salidas, o varias variables de entrada, varias variables de salida, pero siguiendo la misma, ¿cómo se le podría llamar? La misma metodología de un sistema de control. En este caso, para un lazo cerrado, se tienen los mismos parámetros que en cualquier sistema de control. Bien, en lo referente a la parte del controlador, el bloque del controlador de un sistema de control, en este caso está constituido o subdividido en pequeños bloques o subbloques, el cual uno contiene lo que es el algoritmo de control, que involucra la estrategia de control, el cual va a generar una salida hacia el actuador o el accionador del sistema. Este bloque del algoritmo de control tiene un controlador proporcional, integral y derivativo, el cual tiene una entrada de error al sistema. Como entrada tiene el error de la comparación del sistema de la retroalimentación o del lazo de retroalimentación con la entrada, y por lo general, o mejor dicho, para generar la salida correspondiente para poder manipular el actuador en función del error. Y una vez que se obtenga esta variable, se manipula el sistema y se obtiene la salida, como se mencionó anteriormente, lo más cercano a la entrada con un error muy pequeño. Bien, dentro de los componentes del sistema de control se tienen estas variables, lo que se llama, en este caso, esta sería la referencia o la entrada deseada. Sería la variable medida, la cual compara el lazo de retroalimentación con la entrada para obtener una señal de error. Esta señal de error funciona como entrada al bloque del controlador para generar lo que llamamos una variable manipulada, para posteriormente esta funcione o manipule el sistema, el proceso, y se obtenga una variable controlada o una salida actual que se retroalimenta constantemente o todo el tiempo para estar monitoreando la señal de error. De igual manera pueden existir perturbaciones de tal manera que externas o internas que puedan afectar al sistema, pero igualmente el sistema debe ser capaz de poderlas compensar o poder compensar este error generado por las perturbaciones para obtener mi variable de salida adecuada. Bien, para el proceso de un sistema de control
mejor dicho, el proceso del diseño de un sistema de control, se consideran normalmente 3 pasos para la implementación del mismo. En este caso, es la modelación, que se refiere a lo que es la obtención matemática de la descripción de los sistemas físicos, ¿sí? Es decir, obtener una representación matemática de los sistemas físicos o del sistema que se está implementando. El siguiente paso es canalizar ese modelo matemático para evaluar el componente, para evaluar el comportamiento y comparar comparar este modelo o este análisis en función del modelo con el sistema físico. Para eso hay que estudiar las propiedades del sistema a través de las teorías de sistemas lineales, la cual supone una relación causa-efecto en los componentes del sistema. Y finalmente, se tiene lo que es la parte de diseño. Esta etapa de diseño es, dada una planta, se debe establecer el proceso para generar un controlador basado en las especificaciones del desempeño. Esto es, que a partir de la selección de componentes, tales como actuadores y sensores, se pueda lograr o especificar un controlador adecuado para la implementación del sistema. Bien, ahora tenemos lo que es la parte de la modelación lineal. En lo que es referente a este tema, sus representaciones básicas son, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas. En este caso tenemos lo que son la representación de las ecuaciones diferenciales, y también tenemos lo que son los diagramas a bloques, o la representación en diagrama a bloques, la cual es una representación gráfica del comportamiento del sistema, que a partir de la función de transferencia se obtiene la salida utilizando lo que es la transformada de Laplace, que la transformada de Laplace es finalmente donde se obtiene la función de transferencia, o un método de obtener la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, en donde se puede relacionar la salida con respecto a la entrada. Además, finalmente se tiene lo que son las ecuaciones en el espacio de estados. Esta corresponde a una matriz, la cual tiene la relación de las entradas con respecto a las salidas, y las demás variables que normalmente se conocen como variables del espacio de estados. Bien. Para definir un elemento lineal, se supone que para esta se puede utilizar el principio de superposición. Entonces, tenemos en este caso dos elementos lineales con sus entradas y sus salidas, en sus salidas respectivas, donde esas entradas se relacionan con estas ecuaciones lineales, y también, por lo tanto, las salidas se relacionan con una respuesta lineal de estos elementos. Ahora, para poder linealizar una ecuación diferencial ordinaria, se debe de, o mejor dicho, no lineal, se puede utilizar métodos de aproximación, que en este caso, para este efecto, se va a utilizar lo que es la serie de Taylor, la cual se aplica alrededor de un punto, el cual pertenece a una función no lineal, en este caso sería la función no lineal, y se utilizan términos infinitos para acercarse lo más posible a esta función no lineal a partir de términos o unas derivadas infinitas. En este caso, por ejemplo, se puede definir la serie de Taylor, donde entre más términos de la serie, más se acerca uno a lo que es la función deseada. Para el caso de nuestros propósitos, para lo que vamos a utilizarla es precisamente para linealizar, de tal manera que
Bueno, aquí se puede mostrar la forma compacta de lo que es la serie de Taylor. Y para nuestros propósitos solamente se van a utilizar los términos no lineales. En este caso, este término o estos términos correspondientes a estos de acá, siempre y cuando este término sea lineal. De lo contrario, solamente se utilizaría el primer término. Normalmente se utiliza el primero, en algunas ocasiones se utiliza el segundo, pero siempre y cuando siga esta condición. Entonces, en este caso, ahora se muestran unas aproximaciones, lo que para un punto a igual a 0, en donde para una función exponencial se tiene que sus términos lineales que se pueden utilizar, en este caso serían estos dos. Por lo tanto, esta ecuación linealizada correspondería a esta función. De igual manera, para funciones trigonométricas tales como el seno, sería su representación en la serie de Taylor. Y su linealización, como se puede observar, el único término lineal que existe sería este. Por lo tanto, la linealización de un seno sería aproximadamente, de un seno del ángulo, sería aproximadamente el mismo ángulo. Obviamente, recalcando que sería en lo más cercano a un punto a igual a 0. Para una función coseno, pues igual sería hasta la serie de Taylor, y su aproximación más cercana para linealizarlo sería 1. Y para la tangente, pues igual sería el ángulo de esta función. Bien. Otro término importante que hay que tomar en cuenta son lo que es la función de transferencia. Esta función de transferencia es la variable de salida dividida sobre la variable de entrada, con condiciones iniciales en 0. Es decir, la función de transferencia es el cociente de la salida con respecto a la entrada deseada, lo cual esta GDS corresponde a lo que es la función de transferencia de un sistema, donde su ecuación de salida simplemente se despeja la ganancia, y esta sería su ecuación de salida, y representada en un diagrama bloques se puede observar que simplemente la salida es el producto entre la entrada con la función de transferencia del comportamiento del sistema. Bien, entonces, para la representación de polos y ceros en el plano S, este es uno de los métodos utilizados para lo que es la definición de estabilidad de un sistema o de un sistema de control, de tal manera que en esta función de transferencia se puede observar la representación de lo que son los polos y ceros de un sistema en plano S, de tal manera donde que las raíces del polinomio del numerador corresponderían a los ceros y se representan en círculos en un plano S, y el denominador o el polinomio del denominador, sus raíces se les denomina polos. En este caso se representan en una cruz, igualmente en el plano S. De tal manera que el concepto de estabilidad se visualiza fácilmente en el dominio S, ya que un sistema siempre será estable si todos los polos, esto es muy importante, los polos son los más importantes, son los que definen la estabilidad del sistema, se encuentran a la izquierda del eje complejo, o de la parte imaginaria, perdón, del plano S. O bien, se puede decir que si existe un polo simple en el origen, ya cualquier otra combinación de los polos hará que el sistema se considere inestable. Por ejemplo, tenemos el plano S y supongamos que tenemos unos polos, los polos que caen del lado izquierdo del plano S, es decir, en el lado imaginario, ya sea positivos o negativos, o en un plano sobre el eje real, se define que el sistema en este caso es estable. Si un polo cayera de este lado o en el origen o en el lado derecho de la gráfica, se considera que el sistema es inestable. En MATLAB, por ejemplo,
para poder representar estas gráficas y observar si el sistema es estable, se utiliza la función pzmap, en donde se deben incluir tanto los términos del numerador como del denominador de cualquier función de transferencia para poder hacer la representación gráfica de polos y ceros del plano S de una función racional. Y bien, entonces, para obtener, como se mencionó anteriormente, la función de transferencia, es importante, mejor dicho, se utiliza normalmente lo que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace lo que hace es convertir una función en el tiempo, ¿sí?, para un t igual mayor a 0, mayor o igual a 0, a una función g de s, en este caso del dominio de la frecuencia o del dominio de s, mediante esta integral, la cual se encarga de pasar una función en el tiempo a una función en el dominio de s. En este caso, S corresponde a un número complejo, donde esta correspondería a la parte real y esta es la parte imaginaria. Por lo tanto, la función g de s se puede representar en el plano cartesiano, según se muestra en esta gráfica. Ese sería el plano de S, el plano cartesiano, donde tenemos la parte real y este eje correspondería a la parte imaginaria. Bien, entonces, la transformada de Laplace se define por esta integral, donde tenemos que el S corresponde a este término, que es la parte real y la parte imaginaria, y representa lo que es la variable compleja, de tal manera que aquí se muestran en esta tabla unas conversiones directas de lo que son las diferentes funciones en el tiempo y las funciones correspondientes en el dominio de Laplace. Esto precisamente porque lo que hay que hacer es obtener para funciones muy complejas, o una forma de pasar una representación en el dominio de Laplace, una función en el tiempo, se utilizan algunas tablas, de tal manera que el propósito es, y una vez obtenidas las funciones en el dominio de la frecuencia, o en el dominio de S, utilizar lo que es la transformada inversa, definida, en este caso, por esta ecuación, bajo estas condiciones. Y una vez ocupando la transformada inversa, se obtiene otra vez lo que es la función en el tiempo, o la respuesta, en este caso, a una variable en función del tiempo. Se tienen en esta tabla algunos teoremas correspondientes a las transformadas de Laplace. Dentro de los más utilizados para, en este caso, nuestros propósitos de control, se utilizan los teoremas enfocados a la parte, a los teoremas derivativos, como se muestra aquí en esta tabla. Y bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. En este caso, lo que hay que hacer es obtener la representación lineal y su representación en diagrama bloques, utilizando la transformada de Laplace para este sistema. En este caso es un sistema normalmente conocido como el péndulo simple, en donde lo que hay que hacer precisamente es obtener, a partir de su ecuación del modelo dinámico, linealizarla y posteriormente obtener su transformada de Laplace y su diagrama bloques. Entonces, el modelo dinámico para este sistema propuesto es una ecuación diferencial ordinaria no lineal, la cual corresponde, en este caso, es una ecuación de segundo orden, no homogénea, y en este caso, ustedes observan, contiene un término no lineal. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que es la serie de Taylor, precisamente, para linealizar los términos lineales alrededor del punto a igual a 0, realizando esta aproximación del término no lineal. Entonces, en este caso,
se tiene la ecuación, o mejor dicho, la serie de Taylor para esta función no lineal, de tal manera que en este caso, como se está considerando un punto alrededor de a igual a 0, es decir, se está considerando que θ es lo más cercano a 0, por lo tanto, se dice que la aproximación de esta función no lineal es aproximadamente a θ. Entonces, en este caso, se aproxima lo más cercano, como les comentaba, a lo que es 0 radianes. Y bueno, por lo tanto, se obtiene la ecuación diferencial linealizada, la cual corresponde a este término, donde, en este caso, θ, o mejor dicho, los valores deben de estar muy cercanos o muy pequeños de θ. Entonces, la función de transferencia para una entrada t y una salida θ, se tiene que para la ecuación obtenida, en función del tiempo obviamente, es esta ecuación, partiendo de la ecuación obtenida ya linealizada. Entonces, aplicando lo que es la transformada de Laplace, tomando en cuenta que las condiciones iniciales son 0, se aplica la transformada de Laplace, obteniendo esta función correspondiente a un polinomio de segundo grado en términos de θ y de t. Por lo tanto, reduciendo la ecuación, despejando, en este caso, como tomamos en cuenta que la salida es θ, hay que despejar θ, por lo tanto, tenemos que la función de transferencia es la relación de la salida con respecto a la entrada, o el cociente de la salida respecto de la entrada, y esta sería su función de transferencia. Su representación en diagrama bloques, pues básicamente, partiendo de que su función de transferencia es GDS, la que tuvimos anteriormente, tenemos una entrada TDS y una salida θ, una salida deseada. Por lo tanto, se dice que la función de transferencia, que es la relación de la salida respecto de la entrada, es igual a esta ecuación, la cual contiene la información del comportamiento dinámico del sistema.